Hola a todos, estamos en Puerto Patriada, lago de Puyén, y aprovecho unas mini vacaciones para hablar de un tema muy importante que es la conexión entre el cerebro y el intestino. En el contexto de explicar cómo funcionan las enfermedades psicosomáticas del aparato digestivo. Resulta que todos nos contaron que hay un cerebro, pero en realidad hay dos. El cerebro craneal es el cerebro 1 y tenemos un segundo cerebro que está conformado por un conjunto de neuronas que metafóricamente abrazan el intestino, están en las paredes externas del intestino y que a lo largo de todo el tubo digestivo superan ampliamente a la cantidad de neuronas, que son las células nerviosas, del cerebro craneal. Esto lo explico porque es la anatomía, las bases anatómicas de cómo funciona la conexión entre ambos cerebros. La conexión entre ambos cerebros explica por qué diferentes estados de ánimo y diferentes emociones pueden explicar un montón de síntomas digestivos en ausencia de enfermedad orgánica. ¿Qué es la enfermedad orgánica? La enfermedad orgánica es lo que todos conocemos como enfermedad, que es algo concreto: tener una angina, tener una úlcera en el estómago, tener una gastritis, tener una enfermedad celíaca, que es una alergia al gluten, tener divertículos, tener pólipos, tumores. A diferencia de ello, la enfermedad psicosomática es una enfermedad donde lo que predomina es el mal funcionamiento del aparato digestivo y sobre todo la sensibilidad del aparato digestivo. Hay gente que le cae mal la comida, que tiene un montón de síntomas y molestias muy desagradables, para nada peligrosas, pero que le cambian la calidad de vida. Volviendo un poco a una explicación más simple y más práctica, se podrían dividir los síntomas digestivos psicosomáticos en dos grandes grupos. El grupo de las dispepsias, que son enfermedades digestivas, o mejor dicho, síntomas digestivos que tienen que ver con el tracto digestivo superior, y el grupo de los síntomas bajos, los síntomas del tracto digestivo inferior, que los denominamos como síndrome del intestino irritable. Son dos situaciones que se originan en lo mismo y fundamentalmente en que las emociones negativas en estos pacientes, como puede ser por ejemplo la ansiedad con sus dos componentes, temor y preocupación, bajones anímicos, la depresión, la ira o bronca, todo eso en algunos pacientes genera síntomas digestivos. ¿Cómo sabemos que esto es una patología psicosomática, una dispepsia o un colon irritable? Simplemente por la experiencia, porque son síntomas muy estereotipados y el gastroenterólogo avesado, que tiene muchos años de experiencia, los reconoce. Pero por otro lado, son enfermedades que se diagnostican por descarte. Y acá tenemos que hablar de las diferencias de edad. No es lo mismo un grupo etario de 15 a 30 años, que por lo general no tienen grandes enfermedades orgánicas, que un grupo mayor de 40 o mayor de 50, donde aparecen un montón de enfermedades. Por lo tanto, el gastroenterólogo puede tener el diagnóstico presuntivo de colon irritable o de dispepsia, pero tendrá que descartar otras cosas según la edad. Por ejemplo, se me ocurre, si viene un joven, le voy a pedir una analítica, un laboratorio completo con marcadores de enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca a veces se parece un poco en cuanto a la sintomatología de distensión abdominal, diarrea, se puede parecer un poco al colon irritable, pero es una enfermedad mucho menos frecuente. Según las estadísticas, la enfermedad celíaca es uno de cada 90 o de cada 100 pacientes, cuando el colon irritable es una enfermedad muy frecuente, muy frecuente. Por otro lado, mientras ponemos en marcha el laboratorio y también una ecografía abdominal, que es lo que se le pide a un paciente joven, ya lo vamos tratando como si fuera un colon irritable o una dispepsia, con una dieta, una medicación sintomática, etcétera, etcétera. Con respecto a el grupo etario mayor de 40, mayor de 50, siempre preguntamos qué antecedentes de enfermedad hay en la familia, sobre todo enfermedades oncológicas, cáncer de colon, cánceres digestivos en general, cirrosis y otras enfermedades digestivas, y por lo general después de los 50 años se pide una videocolonoscopía, o sea, hay síntomas gástricos, una endoscopía digestiva alta, y en el caso de que haya antecedentes de cáncer de colon en familiares de primer grado, que por lo general son los padres, se baja la edad a 40 años. O sea, un paciente de 40
que tiene un padre que lo operaron de cáncer de colon, debe hacerse a los 40 una endoscopia de colon. O a veces se toma como edad de inicio de la colonoscopia preventiva 10 años antes de la edad que tenía el paciente, el caso índice, el paciente que tuvo el cáncer en esa familia. Con respecto a la sintomatología, es una sintomatología que es bastante insidiosa, hinchacocos, y suele asustar al paciente, de manera tal que tras que el paciente venía con algún trastorno de ansiedad o algún estresor, algún problema que disparó la enfermedad, la no mejoría y la asociación del paciente de esos síntomas con algo catastrófico, como puede ser una patología tumoral, empeoran la situación. Es como que se entra en lo que llamamos un círculo vicioso. El paciente de repente tuvo un problema grave o laboral o personal o de pareja o familiar, desarrolla los síntomas y la perpetuación de los síntomas en el tiempo, y consultar, por ejemplo, al Google y tener mala información, pésima información de lo que es el colon irritable, hace que el paciente siga pensando que tiene algo grave y empeoran los síntomas. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer un gastroenterólogo en este caso? En cuanto a, ya me estoy metiendo un poquito con la psiquiatría. Lo que tiene que hacer el médico es contenerlo, lo que llamamos psicoeducación. Explicarle de manera detallada, para eso necesitamos tiempo, de manera detallada cómo funciona todo esto, todo lo que yo estoy diciendo ahora, y el paciente pasa de la incertidumbre a tener un nombre y apellido de una enfermedad. Por supuesto, no le vamos a pintar todo color de rosa si el paciente perdió peso, está anémico y tiene un dolor las 24 horas, porque eso ya va más para patología orgánica. Pero si parece un colon irritable de manual, hay que contenerlo, decirle que tenga paciencia, que tome la medicación y que en poco tiempo va a estar muy bien. Por lo general, el colon irritable tiene un curso evolutivo crónico e intermitente. Ese curso evolutivo depende mucho del estrés del paciente. Por ejemplo, es muy común que el paciente, cuando logra dormir, si es que no tiene insomnio, no tenga síntomas nocturnos. Y es mucho más común todavía que cuando se va de vacaciones no tenga síntomas y te diga el paciente: me comí una vaca entera y no me pasó nada, y en Buenos Aires y con todo el trabajo encima, un vaso de agua me cae mal. Básicamente el ABC de esta patología es lo que vengo exponiendo hasta ahora. Faltaría para redondear algún concepto terapéutico. El colon irritable tiene por lo general distensión abdominal, dolor abdominal y cambio en el ritmo evacuatorio. Entonces, depende de los síntomas, va a ser el tratamiento dietético. Por lo general, si tiene una dispepsia fermentativa, que es esto de fermentar con los hidratos de carbono, se tratan de bajar un poco los hidratos de carbono, etcétera, etcétera. Y también el otro mecanismo de distensión abdominal es la aerofagia. Entonces se le pide al paciente que coma lento, que no coma y hable a la vez, que evite las bebidas bicarbonatadas, que evite también todo lo que es bebidas con bombilla, como el mate, etcétera, etcétera. Por lo general se da un tratamiento dietético corto de 10-15 días, porque son dietas poco equilibradas, donde restringimos mucho los hidratos de carbono y no son para hacer a largo plazo. Pero probablemente con estas medidas dietéticas, más algún proquinético que evacúa más rápido el estómago y alguna simeticona que disuelve el aire, el paciente mejora. En algunos pocos casos, que deben ser menos del 10%, interviene la psicofarmacología, utilizando benzodiazepinas como el bromazepam, el clonazepam, el lorazepam, etc., en casos de insomnio o en casos de muchísima ansiedad diurna. Se utilizan dosis bajas de benzodiazepinas, o en casos más complicados se usan los SIRS, que son los inhibidores de la recaptación selectiva de serotonina, droga muy buena para la depresión, pero también excelente para los trastornos de ansiedad. Si tuviera que decir desde la psiquiatría cuáles son los cuadros clínicos o los diagnósticos más comunes que somatizan a nivel del tubo digestivo, número 1, el trastorno de ansiedad generalizada, y en menor medida los trastornos del ánimo, la depresión. Bueno, creo que con este enfoque terapéutico vamos cerrando
la charla de hoy y bueno, nos juntaremos o nos convocaremos en este mismo canal en próximas charlas de diversos temas que tienen que ver con la salud mental y la gastroenterología. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a hablar del eje cerebro-intestino y de las enfermedades psicosomáticas del aparato digestivo en relación con los trastornos psíquicos. Como veníamos hablando ayer, me quedó pendiente un tema fundamental dentro de la terapéutica, que es qué podemos hacer desde lo natural. Algunos pacientes no quieren recibir ni un factor AG, nada. Entonces yo respeto siempre esa postura y les digo, además del tratamiento clínico, que es la dieta, que es restrictiva pero es corta, no más de 10-15 días, como mucho. Además del tratamiento clínico, se aconsejan dos ítems fundamentales dentro del tratamiento y tienen que ver con lo natural. Uno es trabajar con el cuerpo, o sea, actividad física, y ahora vamos a explayarnos al respecto, y otro es el espacio de reflexión. ¿A qué me refiero con espacio de reflexión? Empiezo por este último. Es muy importante tener un espacio donde uno hable de las cosas que le pasan, y en especial de las cosas feas que nos pasan. ¿Por qué digo esto? Porque de algún modo la capacidad de insight, la capacidad de darnos cuenta de lo que nos pasa, la capacidad de tener clics, ocurre cuando uno habla de los problemas en voz alta y no ocurre cuando pensamos en esos mismos problemas en voz baja. Hablar frente a otra persona es muy útil y ahí podemos dividir la cosa en la terapia con un psicólogo, con un profesional, o una charla con un amigo, una charla de bar. Ambas son útiles. Si no podemos acceder o no queremos acceder a una terapia profesional, es muy útil hablar frente a una persona de confianza y hablar de las cosas feas que nos pasan. Ahí vamos a tener mucha conciencia de dónde estamos parados, y una vez que tenemos conciencia de dónde está el problema, seguramente vamos a tener mejores herramientas para encontrar soluciones rápidas. Eso por un lado. En cuanto a la actividad física, recomendamos una actividad física de relajación, recreativa, no competitiva, que varía según la edad en cuanto a la intensidad de la actividad física. Por lo general, la gente mayor se beneficia con yoga o con natación, o podría ser con caminatas, y la gente más joven necesita descargar más energía, toda esa energía negativa que juntamos durante una jornada laboral brava, intensa. Esa energía la podemos descargar en ir a un gimnasio, salir a correr, andar en bicicleta, hacer un deporte de impacto, etcétera, etcétera. Ahí van los gustos personales y por lo general lo que se recomienda en ambos casos, tanto en el grupo etario mayor como en el grupo de jóvenes, es que sea casi todos los días. O sea, por lo menos en una semana de 7 días, 4 o 5 hay que hacer actividad física. Es fundamental, aunque sea media hora, que es poquísimo, pero aunque sea media hora. Esto ayuda muchísimo, y los pacientes que encaran al colon irritable y a la dispepsia con este plus, que sería agregarle al tratamiento clínico el espacio de reflexión y la actividad física, probablemente tengan una calidad de vida mayor, identifiquen cuáles son sus estresores y tengan menos reagudizaciones de su colon irritable. Porque sabemos que el colon irritable es crónico, que nunca nos curamos del todo, y que el curso evolutivo es con picos de síntomas en los momentos de mayor estrés. De esta manera, con este enfoque terapéutico, lo que vamos a lograr es tener menos reagudizaciones, y por ahí tenemos intervalos de semanas y a veces meses que ni nos duele la panza, ni tenemos diarrea, ni tenemos eructos, ni mala digestión, ni acidez, etcétera, etcétera. Ahí mezclé un poco los síntomas del colon irritable y de la dispepsia. Con respecto a los rasgos psicológicos de estos pacientes que hay que trabajar, que ya los dije en el video anterior, quería agregar la autoexigencia. Además de ansiosos y deprimidos, vemos gente muy autoexigente. El autoexigente no solamente ocupa gran parte de su día
con objetivos a veces inalcanzables, sino que eso lo lleva a frustración y la frustración nos lleva a síntomas digestivos. Por ahí hay que bajar un poquito la vara, no tenerla tan elevada y plantearse objetivos alcanzables y no demasiado altos. Eso ya es producto de una charla de psicoterapia, pero bueno, quería agregarlo a esto. Bueno, básicamente hemos hablado del colon irritable y de los enfoques terapéuticos. Creo que por hoy estamos bien y nos veremos en algún otro video relacionado a la psiquiatría y la gastroenterología. Chao.